Saludo con mucho gusto, como siempre, al profesor Tonatiuh Guillén. Qué gusto saludarle, profesor. Buena tarde. ¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Gracias por tu invitación. Al contrario, gracias a usted. Bueno, compartíamos con el auditorio lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó y ha estado comentando en medios de comunicación esta estrategia de política exterior y de seguridad nacional, entre otras cosas que advierte sobre el posible fin de la civilización europea con sus políticas o estas políticas que buscan una ruta de liderazgo norteamericano, estadounidense, en todo el continente americano. A ver, usted que tiene experiencia en materia migratoria, en políticas públicas relacionadas a migración. ¿Cómo ve esta decisión del presidente Trump? Queda claro que es una decisión porque es un documento ya público. Michelle, es el documento más claro, muy explícito de la visión de Estados Unidos y de este gobierno, literalmente sobre el mundo, pero en especial sobre América, el continente americano, que también de manera muy explícita manifiesta un predominio de Estados Unidos sobre el continente, manifiesta también una exclusión de otros países que tengan intereses en la región, avanza hacia una estrategia de aliados y yo diría de estados subordinados a la perspectiva del gobierno de Trump y entre otras razones para contener migración. Y también en ese tema, Michelle, el documento pues es excepcional por lo grave de un racismo explícito, Uh -huh. de una xenofobia también increíblemente dura y va contra Europa, por ejemplo, rechaza la apertura y la creación misma de Europa como gobierno supranacional, descalifica a la estructura supranacional de la Unión Europea, Uh -huh. les critica su apertura a la inmigración y dice que es un deterioro de la civilización europea. Y perlas como de ese tipo está lleno ese documento, son 33 Sí, páginas absolutamente impresionantes y sí, también con amenazas claras, Michelle, sí. contra América Latina, contra las organizaciones criminales, ya abiertamente, y yo ya no dudo que en un rato más ocurra pues un ataque literal militar ya no solamente a las lanchas de lo que ha estado haciendo en el Caribe o en el Pacífico, sino directamente a los territorios eventualmente de Venezuela en el escenario cercano, pero no excluye, y creo que es un asunto tremendamente delicado. Y es aquí donde resaltamos mucho el trabajo que ha hecho, de cierta manera, el gobierno de México para contener actitudes como las que tiene Estados Unidos con Venezuela y sobre todo como por el hecho que ocurrió ayer en Michoacán, donde ya abiertamente, por ejemplo, profesor Tonatiuh le llama a un posible hecho de terrorismo lo que ocurrió en Michoacán. Puede ser un argumento perfecto para que Estados Unidos comience a apuntalar a nuestro país de allá, de por sí lo que ha hecho. La pregunta que me hago es, ¿qué pensará hacer entonces para lograr esta supremacía estadounidense? Aunque si bien detrás de las palabras podemos entender, conociendo la política migratoria que tiene Estados Unidos actualmente, que tiene que ver con un tema de migración también, ¿qué pensará hacer para que sea Estados Unidos o perpetrar el liderazgo o hacer este liderazgo en todo el continente americano? Pues entendiéndonos autónomos, ¿no? Y que cada país tiene un presidente y que cada país es independiente además. Sí, sí el documento solamente asume la soberanía de Estados Unidos. En realidad, tratándose de otros países, no hay una relación de igualdad, hay una relación de subordinación, como está implícito y a veces explícito en el texto. Ya, yo creo que ya empezó esa estrategia, es una estrategia de control de los gobiernos. Me temo que la relación que tiene ahorita tan cercana
con Argentina a través del gobierno de Milei va en esa ruta, también con Ecuador, también está en ese camino. Recientemente en las elecciones de Honduras que acaban de pasar también intervino el gobierno de Estados Unidos y me parece que sigue metiendo la mano en el proceso electoral de Honduras. Con Guatemala también Mm. ya hay otro tipo de acercamiento que todavía no está tan crudo, Pero además aprovechando creo que las va, carencias de los países, ¿no, profesor Tonatiuh? sí, En el caso de Honduras, por ejemplo, bueno, si no gana mi candidato, no enviamos recursos ni apoyamos. Y creo que de cierta manera, y lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum cuando hablaba de los recursos de Argentina el día de ayer, Argentina, si quiere un apoyo económico, tiene que someterse también, independientemente que compartan ideales políticos, pues a las indicaciones del presidente Trump. esa relación de subordinación es la que está muy explícita en el documento. Creo que es una estrategia, reitero, ya en marcha, abiertamente en ruta, y no quiero ser ave de mal agüero, pero con México pues también hay una agenda, y es una agenda que pasa por ahorita por la discusión sobre narcotráfico, por ejemplo, o el control de la migración, pero se va a extender a la cuestión también de la negociación del tratado comercial. Y en otras palabras, Michelle, es una coyuntura muy delicada en términos de lo que puede hacer Estados Unidos de presión sobre México y sobre todos los países de América Latina. Y no digo que todo lo que dice el documento vaya a ocurrir, Ujú. pero por lo menos como intención y como ruta, pues es una señal no amarilla, sino completamente roja de alerta. Sí, entendiendo el perfil de Donald Trump y su búsqueda de la supremacía, es interesante cómo quiere desalojar a los europeos cuando son como el símbolo justamente que ha llevado a muchos dirigentes a tomar decisiones como esta. ¿Será que ya no se siente convencido del apoyo de varios países o está decepcionado en la forma en que varios países han tomado sus decisiones? Profesor Tonatiuh, como lo ha hecho Francia recientemente ante conflictos como los de Gaza o como los que ocurren en otros países o el tema además migratorio. Sí, hay evidentes desacuerdos. Yo creo que es muy explícito también el documento en, en, en las posiciones soberanas de los países europeos y en las posiciones también soberanas de la misma Unión Europea y sus órganos de gobierno, a los que critica de manera extraordinariamente severa. En esa ruta también se entiende que instancias como la ONU le tengan sin cuidado y que no Ujú. solo no le interese proteger a la ONU y sus organismos, sino debilitarlos. Esa es una ruta también que está por ahí en el camino. Y en ese escenario, como el tratado de comercial, pues también están en riesgo, Michelle. Yo creo que si no acepta Trump una instancia internacional a la cual apegarse en disputas o en acuerdos, pues creo que desde la ONU hasta el tratado van a estar en una tensión muy complicada en función de ese documento. Reitero, no quiere decir que todo vaya a ocurrir, lo que está ya anunciado, pero que están en camino, no tengo duda, Michelle, desafortunadamente. ¿Qué podemos esperar en materia migratoria? Porque, bueno, sí, las caravanas se han frenado en nuestro país, se han tomado decisiones importantes, el flujo migratorio ha frenado en la frontera, pero todo indica que eso es uno de los puntos prioritarios en este documento. ¿Qué hay que esperar? Además de que vimos cómo siguen endureciendo las políticas relacionadas a su visado, ¿no? A los visados para ingresar a Estados Unidos y los permisos también. La parte más eh, complicada y, y muy cruda en términos de costos humanos, Michelle, son el ataque el asedio a la población inmigrante en Estados Unidos. Las redadas, las detenciones sin debido proceso y las expulsiones también sin debido proceso, el miedo que imponen a las comunidades con aparatos paramilitar para detener
a personas que simplemente son parte de la comunidad y son parte de la economía misma de Estados Unidos. Son un conjunto de medidas dentro de Estados Unidos, Michelle, que esas son francamente las más peligrosas, las más duras y las que están generando una tensión también enorme en ese país. Eso también conviene agregarlo, Michelle, que estas posiciones de Trump están también muy confrontadas dentro de Estados Unidos Ujú. y está generando una tensión social y política que pues no es menor, también está avanzando a una tensión interna que puede ser eh, expresada muy probablemente en las elecciones del próximo año, pero que por lo pronto, si uno revisa lo que hacen los gobiernos de los estados o de ciudades, o las iglesias o las comunidades, los legisladores, hay una Sí, resistencia tremenda a lo que está así haciendo es. Trump ahorita. Sí, y vimos un claro ejemplo de lo que ocurrió ayer, lo compartíamos en Arizona, un estado demócrata donde ya hay intervención de ICE y donde, bueno, hasta los congresistas han salido y han sido agredidos por estos elementos federales. Profesor Tonatiu, gracias por esta charla. Estaremos en contacto si nos permite más adelante. Con muchísimo gusto, Michelle. Muy buena tarde. Muy buena tarde.